Dios te bendiga a todos los hermanos de la Iglesia de Jesucristo. Un abrazo para todos, un saludo muy cordial para todos, ¿sí? Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da de poder hablar sus palabras, ¿sí? Amén. Yo bendiga a nuestro hermano pastor, a su esposa, al ministerio de la Iglesia de Luz Eterna, los hermanos que acompañan al pastor para llevar adelante la obra de nuestro Señor Jesucristo en este lugar y a donde el Señor nos lleve. Amén. Bueno, como todos me conocen, mi nombre es Jax. Hacía un tiempo que no predicaba la palabra de Dios, pero bueno, creo que Dios se acordó de mí. Él pone el querer como el hacer, ¿sí? En los corazones, Él pone ese sentir. Y bueno, acá estoy. Amén. Gloria a Dios. Todo sea para la gloria de Dios, ¿sí, hermano? Solamente soy un colaborador de Jesús. Así que después que usted escuche lo que traigo, no vaya por ahí a decirme maestro, no vaya por ahí a decir pastor, evangelista, profeta. Soy un colaborador de Jesucristo, así como usted, así como todos, ¿sí? Gloria a Dios. Pues, antes de todo, con el permiso de nuestro hermano pastor y el liderazgo que le acompaña, quisiera que mi esposa me pudiera acompañar un momento. Quisiera cantar una canción, ¿sí? Antes de comenzar, ¿sí? Estaba yo en casa, estaba allí en la cocina tomando un cafecito y me vino este cántico, un cántico a la mente. Y bueno, surgió la idea de cantarla antes de llevar esto, ¿no? Esta palabra. El pastor dijo algo pequeño, ahí va. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan el Espíritu Santo? Todos necesitamos el Espíritu Santo. Para que la obra del Señor se lleve a cabo en esta tierra es necesario la presencia de Él en nuestra vida, en nuestro corazón. Gloria a Dios. Me venía esta canción que dice: Espíritu Santo, te necesito. Una canción, como dice el hermano Jonathan, de 1830 por allí. Pero es una hermosa canción. Gloria a Dios. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, soy
llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. ¿Cuántos te anhelan a Él? ¿Cuántos anhelan esa presencia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Qué lindo es cantar en su presencia. Yo canto y es como que Él está ahí. Y yo le canto y es algo especial, es algo sobrenatural, es un deleite, es algo que no es muy fácil para mí explicar. Pero cuando usted cante, imagínese que Él está allí, escuchando y deleitándose en usted. Gloria a Dios para siempre. Damos gracias a Dios, ¿sí? Una vez más. ¿Cuántos están alegres en este lugar? A ver, muestra una sonrisa. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a mi esposa por haberme acompañado. Me gustaría que si pueden tocar un fondito, de verdad, mientras hablo. Gloria a Dios. En la vida cristiana que llevo, he escuchado muchos temas, he escuchado muchos mensajes, pero hay algunos temas que han impactado mi corazón fuertemente. Me han tocado, me han estremecido. Es como que ha derribado muchas cosas que venía llevando sobre mí durante mucho tiempo. Una de las cosas que había venido llevando durante mucho tiempo era el egoísmo. Era una persona muy egoísta, muy orgullosa. Era muy centrado en mí mismo. Yo creo, queridos hermanos, que Dios quiere hacer eso en su iglesia. Dios como que quiere derribar ese orgullo, ese egoísmo que muchas veces hemos venido llevando durante mucho tiempo y quizás a lo mejor, cuéntanos, no habíamos dado eso. Yo, como les dije, por mucho tiempo llevé eso y estando en la vida cristiana todavía lo llevaba. Todavía lo tenía. Y como le dije, hay muchos temas que he escuchado por ahí, algunos que me han marcado, como por ejemplo, la obediencia trae bendición. Es un tema que me ha marcado mucho y me ha llevado a entender que para obedecer tengo que humillarme. Para obedecer tengo que vivir una vida rendida. Para obedecer he entendido que tengo que mi voluntad, estoy hablando de la voluntad humana, la voluntad del hombre, que viene envuelta de lo que le estoy diciendo, del orgullo, del egoísmo, de ser arrogante, de ser altivo. Eso es una cadena. Eso es una cadena. Entonces, es un tema que me ha tocado mucho el corazón. Como también esta enseñanza de no vendas tu primogenitura por un plato de lenteja. Para mí, para mi vida, además de Jesús, ¿no? Porque para todos y cada uno de los que estamos acá, debemos tener como ejemplo primero a Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Siempre lo he pensado, oye, Jesús es el mayor ejemplo para mi vida. Por lo tanto, debemos ser seguidores de Cristo. ¿Cuántos de los que están acá son seguidores de Jesús? ¿Cuántos de los que están acá siguen los pasos del Maestro, de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Y una personalidad que me ha llamado, me ha impactado mucho es Daniel.
el profeta Daniel, un varón perfecto, con una conducta intachable. Siendo jovencito de la edad de 14, 15 años, fue llevado a cautiverio a Babilonia. Ustedes recuerdan aquel pasaje en Jeremías, está todo, en el libro de Jeremías. Un profeta que vino hablando del pueblo de Israel durante muchos años, quizás 17, 18 años, no recuerdo que estudié el libro de Jeremías y me metí acá, me metí allá, horas, días pasaba estudiando la palabra del Señor. Y sí, calculo que 18 años anduvo Jeremías hablándole al pueblo de Israel: ya, sométanse a Dios, sométanse a Dios. Dejen de hacer lo que están haciendo, dejen esas prácticas paganas, porque grandes consecuencias les puede venir. Y así durante mucho tiempo el pueblo de Israel no quiso obedecer a Dios. Y bueno, Dios movió a una nación extranjera, la nación de los caldeos, que en ese entonces estaban al mando de ese reinado, y lo sitió el pueblo de Israel. Y ustedes conocen toda la historia. Aún así, Jeremías allí hablando, ¿por cuántas cosas no pasó Jeremías? Bueno, pues, por cuántos vituperios, maltratos verbales, maltratos físicos, lo tiraron en una cisterna, fue a la calle. Bueno, ese es el precio que debe pagar muchas veces un hijo de Dios, un escogido por Dios. No piensen que Dios, cuando nos llamó para que estemos sentados cómodos. No, Señor. Dios, cuando nos llama, Dios nos llama con un plan a cada uno de nosotros. Nos llama con un plan, con un propósito. Está de nosotros conocer ese propósito. Entonces, una de las personas que me ha impactado ha sido el profeta Daniel, que siendo de poca edad conocía a Dios. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que consagrado, vamos a decir así, consagrado a Dios, que solamente su mirada, su atención estaba puesta en Dios. Y ustedes conocen la historia de Daniel, que siendo tan joven y con sus amigos, se mantuvieron firmes, no quisieron vender su primogenitura, no quisieron contaminarse, y se mantuvieron firmes a los principios de Dios. Ustedes conocen esa historia, cuando fueron presentados a Nabucodonosor, lindo, hermoso, Daniel, sus amigos, eran gente de un buen semblante, eran idóneos, venían del un linaje muy noble de Israel, y tenían virtudes. Tuvieron 3 años preparándose Nabucodonosor, y les ordenó para que dieran comida del banquete del rey. Ellos no quisieron contaminarse porque sabían el trasfondo, o sea, que sabían que ese alimento había sido consagrado a sus ídolos, y no quisieron contaminarse. Decidieron mantenerse firmes. No, el Señor a mí me ha señalado que debo comer esto y aquello, y esto es lo que voy a comer. Y se lo plantearon al jefe. Y la gracia, ¿viste? Cuando hay gracia en alguien, en una persona, Dios lo pone a favor de cualquiera que esté allí. ¿Y cuál fue la bendición? Por haberse mantenido firme a esos principios, Dios bendijo a Daniel y bendijo a sus amigos. Y anduvieron frente a los asuntos del rey. Hasta que fueron liberados de allí, de ese cautiverio. Y no fue fácil para Daniel, no fue fácil para sus amigos, porque ustedes conocen muy bien los procesos que vivieron ellos allí en esa nación. Los procesos, las pruebas de fuego que tuvieron que pasar. Daniel, sus amigos, ustedes conocen esa historia. Ellos se mantuvieron firmes, y pues vino la intervención de Dios y los liberó. Eso es, Dios
Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia, amados hermanos. Cuando nosotros estamos firmes a su palabra, a sus leyes, nos mantenemos allí, caminando en obediencia, allí, no importa las circunstancias, no importa las situaciones por las cuales estemos pasando, si usted cree en el Señor, usted se mantiene firme y obedece, Dios siempre va a estar con usted. ¿Es así o no es así? Dios dijo a sus discípulos, miren, Dios le dijo a estos sus discípulos antes de ir a sentarse a la diestra del Padre, del Eterno. Jesús le dijo esta palabra, miren, ustedes van a Jerusalén, ustedes se quedan allí hasta que se manifieste de allá arriba la promesa de la cual yo les he hablado. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos fueron allá a Jerusalén y se mantuvieron. Y estaban todos unidos. ¿Y qué sucedió luego? ¿Qué sucedió luego? En el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Ese lugar fue lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Dios cumplió esa promesa? Porque ellos también obedecieron también. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo. La obediencia a Dios trae bendición. Pero debemos humillarnos. Debemos rendirnos. Debemos renunciar a lo que tanto nosotros nos cuesta, a lo que tanto nosotros amamos, a ese orgullo que muchas veces el orgullo nubla nuestra vista, es nuestro sentido y no nos deja ver más allá. Recuerdo mucho que un pastor enseñaba esto y decía: el orgullo no te deja reconocer la palabra de Dios. El orgullo no reconoce la palabra de Dios. No reconoce la palabra de Dios. Y decía: mira, el orgullo no tiene poder. Lo que usted tiene que hacer es sacarse ese orgullo y listo. Sáquese ese orgullo y ríndase al llamado de Dios. Un llamado que bien dice la Escritura, es un llamado santo. Un llamado santo. Y esta es otra de las enseñanzas que ha impactado y ha tocado fuertemente en mi vida. Esa enseñanza que recibimos, que se titula Conformados para ser santos. Esta enseñanza fue una de las que más tocó mi corazón, fue una de las que más estremeció mi vida. Queridos hermanos, créanme que es así. Esta enseñanza derribó todo argumento que había en mi mente. Todo argumento que había en mi mente lo derribó. Y hay fundamento de esto, de lo que les estoy diciendo. Primera de Pedro, el libro de Efesios. Hay muchos lugares en las Escrituras que hablan, que exhortan a Israel, exhortan a la iglesia a ser santos. Sí. Y no quiere decir que no, yo soy santo y yo me voy a colocar acá, voy a colocar un cuadro con mi figura y todos van a venir a idolatrarme y a rendirme el culto. No quiere decir eso. Eso no quiere decir ser santo estas cosas que le estoy diciendo. No quiere decir eso. Ser santo es ser separado para Cristo. Separados para Cristo. Vivir para Él. Porque recuerden que nosotros hemos sido creados. Hemos sido creados en Cristo, hemos sido creados. Nosotros somos creación de Dios. Y muchas veces pienso esto, si estoy equivocado me pueden corregir. Muchas veces pienso esto, leyendo las Escrituras, ¿no? Siempre he pensado que la idea de la creación nació en Jesús. Siempre he pensado esto. Es como que esa idea nació de Él. El libro de Juan dice que en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando más adelante dice que el verbo se hizo carne, podemos entender que está hablando de Cristo.
con Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Y si nos vamos al libro de Génesis, viste que el libro de Génesis habla acerca del origen de la creación y habla del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz. ¿Verdad? Lo sabíamos. Y yo siempre me he imaginado esto. Oye, si Cristo es el Verbo y Cristo siempre estuvo con Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, yo me imagino, bueno, que el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de la tierra. Puedo darme cuenta que tres personas como que con una personalidad, ¿verdad? Y yo veo a Jesucristo siempre al lado del Padre, pero el Espíritu Santo siempre haciendo su viaje, ¿no? Sobre la faz, viendo, moviéndose. Y yo me imaginaba esto, oye, y decía, le decía Jesús al Padre, oye Padre, me gustaría que hubiera luz sobre la faz de la tierra. Y vemos un Padre diciendo, oye, me parece buena idea. Y me imagino a Dios diciendo, si haga luz. Y el Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de la tierra, como que haciendo que esa palabra produzca efecto. Y se hizo la luz. Y vio Dios que era bueno. Y así sucesivamente vio a Jesús diciéndole, Señor, quiero esto. Y el Padre, me parece bien, que se haga. Y así sucesivamente. Y siempre yo he pensado esto, yo he pensado que Jesucristo, la idea de la creación vino de Él. Y nosotros también. La idea de que nosotros seamos seres vivientes. También me imagino que Cristo también debido a la idea y el Señor, bueno, está bien. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y hagamos a la mujer también. Y traigamos un lugar del cielo y vamos a ponerlo sobre la tierra para que ellos vivan allí. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Entonces Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios, oye, muchas veces me quedo corto en las palabras. Es bueno, misericordioso, bondadoso. Siempre la intención en su corazón ha sido de bendecir, de dar. ¿Y qué nosotros le damos al Señor muchas veces? Bendecemos. ¿Qué le hemos dado al Señor? Es bueno también pensar. Estamos tan acostumbrados a recibir. Y bueno, y muchas veces nuestras manos son como que muy cortas, ¿no? Para dar. Él nos ha dado todo. Para que nosotros vivamos una vida buena. Seamos felices. Entonces, esta enseñanza, queridos hermanos, ser conformados para ser santos, fue lo que me llevó a mí a tomar una decisión. Y decir, oye, si Dios es santo y me dice que seamos santos como Él es santo, entonces quiere decir, es como que el deseo de Dios. Entonces yo estaba pensando, entonces yo voy a decidir hacer como Él. Y me hablaba a través de esta palabra en el libro de Primera de Pedro. Me hablaba esta palabra y vamos a leer. Estamos entrando. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 y 16. Disculpen un poquito, estoy buscando por acá. Primera de Pedro, capítulo 1,
14 al 16. Voy a poner los lentes porque no veo. Gloria a Dios. Y el Señor me hablaba esta palabra y me decía: vamos a leer. Como hijos obedientes, no conformados con los malos deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversión. Está hablando de la conducta, de tu manera de vivir. Ser santo en toda tu manera de vivir. Está hablando de la conducta, amados hermanos. Y seguimos. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Sé santo, porque yo soy santo. Y entonces Dios comienza a tratar y a llevarme a lo que yo era antes. Y yo pensaba y decía: oye, qué egoísta era. Qué egoísta era yo, qué orgulloso era, que ignoraba esta verdad, que ignoraba tanto esta verdad. Y comencé a entender muchas cosas. El por cual estaba tan lejos de Dios. Comencé a entender muchas cosas. El por qué estaba tan lejos de Dios. Y precisamente por eso, amados hermanos. Es que estamos tan centrados en nosotros mismos que muchas veces no pensamos en los demás. Todo yo, todo yo, todo yo. Soy el centro de todo. Y entonces fue lo que me llevó a tomar una decisión. Yo quiero ser como mi Padre es. Y una de las cosas también que más me confrontó también fue en Hebreos capítulo 12. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Que ahí yo dije: no, yo me voy a rendir por completo al Señor. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os impida y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Wow, amigo, cuando yo escuché esto, yo dije: no, yo no voy a seguir siendo lo que yo era antes. Como hijo obediente, voy a obedecer al llamado. Como hijos obedientes, voy a seguir los pasos de Jesús, prestando atención lo que Él quiera para mí, lo que Él quiera que yo haga, cómo quiere que yo me comporte, cómo quiere que yo hable, cómo quiere que me comporte, cómo quiere que viva, en todo. Y yo decía: no, yo quiero ver al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver al Señor?
todos queremos ver al Señor. Pero debemos vivir una vida consagrada a Él. Consagrada al que lo dio todo por nosotros. A nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia, dice la Escritura, soy salvo. No por obras, sino por la fe. Por la fe. Y nosotros, queridos hermanos, somos bienaventurados, queridos hermanos. Somos bienaventurados. Que aunque no fuimos de los que vivieron aquella época, en los tiempos de Jesús, ¿ven? Nosotros sin ver y por haber creído, somos bienaventurados. Porque así es la fe. La fe es así. De creer en lo que no se ve. En lo que no se ve. Porque lo que está algún día no va a ser. No va a ser. Entonces, busquemos la paz con todos, queridos hermanos. No demos lugar, como bien le estoy diciendo, al egoísmo, al orgullo, de querer saber más que los demás, de creerse mejor que los demás. Dios no es un Dios que hace sección de personas. Porque el hacer acepción de personas es pecado, dice la palabra. Es pecado. Dios nos llamó y nos escogió. Y nos ama a todos por igual. No es que Dios ama más a uno que el otro. No es que Dios tenga preferencia más por uno que el otro. No. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Y no solamente a nosotros como iglesia, no, pero Dios ama a aquella gente también que está lejos de Él. Y si Dios nos llamó y Dios nos escogió, fue precisamente para que nosotros hagamos ese trabajo de traerlos a ellos de las tinieblas a la luz. Porque hay mucho pueblo de Dios afuera que aún no le conocen. Hay mucho pueblo de Dios allá afuera. Quizás siguiendo las corrientes que en otro tiempo nosotros estábamos envueltos en esas redes y Dios nos libertó. Dios nos libertó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si Dios nos ama a ellos, nosotros también tenemos que amar también a esa gente también. Y por la gracia que nos fue dada, nosotros llegar a esa gente también y hablarle y decirle: Jesús te ama. Jesús murió por ti en la cruz, tomó tu lugar. Aún hay esperanza. Hablar del Evangelio, hablar de las buenas nuevas de Dios a la gente. No seamos egoístas. No pensemos y digamos: no, bueno, ya yo soy salvo, bueno, los demás que vean cómo se van a arreglar. No. Hay un trabajo que hay que hacer. Hay un trabajo que hay que hacer. Hay un trabajo que nos fue encomendado que hay que hacer. Entonces, yo dije: oye, no, yo quiero ser como el Señor. Porque yo quiero ver a Jesús. Ver a Jesús. Oye, yo quisiera ver a Jesús. ¿Quién no quisiera ver a Jesús de los que están acá? Ese debe ser el mayor deseo de un creyente, de un cristiano. Ese debe ser la meta de un creyente. Ver a Jesús. Yo quiero contar algo acá rapidito. Yo, estando en Venezuela, yo trabajaba en una entidad bancaria y salimos, fuera a desayunar, a almorzar. Y desayuné, y
puse a caminar por el centro comercial, bien, y me encontré a un joven que trabajó conmigo en una oportunidad en otra compañía, en otra empresa. Y yo era supervisor para ese entonces, él era mi ayudante. Cuando yo miro a este joven, yo me quedé sorprendido, porque no era la persona que yo había conocido antes. Yo podía ver una luz en este joven. Y el muchacho, cuando me vio, me abrazó, casi me besó, porque Venezuela no se dan besos. Los hombres no se dan besos. Pero ese hermano, cuando me vio, se alegró tanto y me abrazó y dijo: Jackson, oye, qué bueno que te encuentro contigo. Yo me lo veo así, con una gracia, ese joven, una gracia. Y wow, oye, ¿cómo estás, Carlito? Y le estrecho la mano. Oye, mira, vamos a sentarnos acá y empezamos a conversar. Y oye, yo le decía, te veo diferente. Veo una gracia en ti, veo algo diferente en ti, sí, Jackson. Es porque ahora estoy en el Señor. Y yo, wow, hermano. Y yo le decía: oye, hermano, también estoy en el Señor. Estamos en Cristo. Y alegre y contento. Y oye, hermano. Y entonces él comenzó a contarme cómo fue que llegó a los caminos del Señor. Él nació en una familia cristiana. ¿Por qué le digo yo que yo veía a este joven diferente? Porque cuando en otros tiempos estábamos en la oscuridad, tanto él como yo, o sea, había algo especial en él. Era como un chico especial, era como una persona que cualquiera lo miraba y decía: no, este muchacho está enfermo, este muchacho tiene una incapacidad. Y se veía en él eso. Por eso le digo que lo veía diferente. Entonces, cuando él me empieza a contar cómo él llegó al Evangelio, cómo Dios lo sanó y todas estas cosas, yo me quedé sorprendido. Oye, yo lo que le daba era gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y este joven me confrontó con algo que yo nunca había pensado, o sea, y él me decía, una y otra vez, me decía: Jackson, el mayor deseo, anhelo de un creyente es ver la gloria de Dios. Y yo me lo quedaba viendo así. Y me volví a decir: Jackson, el mayor deseo de un creyente es ver la gloria de Dios. Hermano, yo no podía como que asimilar lo que me estaba diciendo, se lo digo honestamente, hermano. No lo podía asimilar. Y me lo volví a decir: Jackson, el mayor deseo de un creyente es ver la gloria de Dios. Y entonces me dijo: ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Me decía. Y yo me quedaba viendo así, como que o sea, ¿cómo será eso? O sea, ¿cómo será eso, ver la gloria de Dios? Y lo que me podía pensar venía a la mente era cuando Moisés le pedía a Dios: yo quiero ver tu gloria, yo quiero verte, ¿será que me está hablando algo así? Y entonces me decía: Jackson, el mayor deseo de un creyente es que después que parte de este lugar se encuentre con Cristo allá arriba. Y yo, wow. Hermano, yo me fui al trabajo con esto, mi amigo. Mi hermano, créanme, me fui con esto en mi cabeza, en mi mente, que no me salía de mi mente. Y yo comencé a pensar: Dios mío, confieso delante de ti que nunca había pensado en esto, Señor. Nunca había pensado en eso, de verdad se lo digo, amados hermanos. Y de allí comencé a pensar de otra manera. Y como que también cambió un poco mi oración, ¿viste? Me decía: oye, Señor, quiero verte, Señor. Y así sucesivamente. Pero para que ustedes se den cuenta, amado, lo que hace el Señor, ¿no? Cuando uno viene a sus caminos, el Señor transforma la vida de la persona, hermano. Y no le estoy hablando de una sola cosa. Yo he pensado, ¿no? Que
cuando Dios viene al corazón de una persona, que viene la palabra, ¿viste? Que primero, o sea, es por fe, o sea, la fe es por el oír, no dice la palabra, el oír la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Y cuando uno viene al Señor creyendo con arrepentimiento, ¿verdad? Con arrepentimiento y se entrega al Señor Jesucristo, y que además de eso el Señor te llena de su Santo Espíritu, yo siempre pensé, algo sucede en la vida de la persona. La persona no puede volver a ser la misma de antes. No puede volver a ser la misma persona de antes. Cuando viene Jesús y viene Jesús y el Espíritu Santo a habitar en tu vida tiene que cambiar completamente. Tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de hablar, todo tiene que cambiar, amados hermanos. Y fue lo que Dios vino haciendo en la vida de este joven, en la vida mía y quizás también en la vida de cada uno de ustedes. Amados hermanos, si yo me pongo a contar mi vida, vamos a tener toda la mañana acá. Pero les digo una cosa, queridos hermanos. Yo era una persona muy vulgar, que no hablaba como estoy hablando esta mañana acá delante de ustedes. Sí, hermanos. Mi vida era una vida desordenada, totalmente desordenada. Pero les digo una cosa, cuando vino la palabra y cuando vino el Espíritu Santo a morar sobre mi vida, es como que Dios sacó todo lo que había dentro de mí y vino Él a tomar lugar. Mi manera de pensar comenzó a cambiar, mi manera de caminar. Es como que, yo estaba extraviado y entonces Dios me trajo a su camino. Así es, ¿verdad? Dios me trajo a su camino. Y por medio de las Escrituras comencé a entender muchas cosas. Comencé a entender estar lejos de la voluntad de Dios. Y reconocer, Señor, tanto tiempo estuve yo lejos de tu voluntad. Ahora quiero vivir en tu voluntad. Ahora quiero vivir en tu voluntad porque quiero que tus promesas vengan sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia. Es una decisión, querido hermano. Es una decisión importantísima. De seguro no nos vamos a arrepentir. Porque en algunas oportunidades he visto hacia atrás y he visto lo que era. Y veo ahora lo que soy. Y digo, oye, de verdad valió la pena. Valió la pena. Y no me arrepiento, queridos hermanos. No me arrepiento de esta decisión. Siempre doy gracias a Dios, Señor. Gracias. Gracias por haber puesto tu mirada en mí. Gracias por haberme llamado, por haberme escogido, por haberme apartado, por haberme separado de este mundo que todos bien sabemos es un mundo que está bajo el dominio del maligno. Recordemos que de allí el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de la muerte. Tenemos la vida de Jesús dentro de nosotros. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. No como en otros tiempos vivíamos en la ignorancia, conforme a nuestros deseos pecaminosos, a nuestra naturaleza humana, con el entendimiento entenebrecido, siguiendo esos deseos
haciendo lo que a Dios no le agrada, sino como hijos obedientes. Sean santos y en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Sé santo, porque yo soy santo. Así que santifiquémonos, queridos hermanos. Cada día de nuestra vida, santifiquémonos, queridos hermanos. Busquemos a Dios, busquemos su presencia. Como decía el pastor hace poco, en una enseñanza, el día miércoles, traía una enseñanza acerca de Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Viste que todos conocemos ese pasaje, que Dios le había dado ordenanzas a ellos y les dijo: bueno, de todo esto pueden comer, más del árbol de la ciencia, mi hermano, no lo miren, no lo toquen, o sea, no comáis de eso, porque el día que lo hagan, mi presencia no va a estar con ustedes. Y bueno, todos conocemos esta historia, pero la verdad que esa enseñanza como que nos alumbró la mente. A veces estamos tan distraídos, ¿verdad?, en tantas cosas, queridos hermanos, y no nos apercibimos muchas cosas. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros estamos comiendo del árbol prohibido. ¿Ven? Y no nos apercibimos dónde estamos situados, dónde estamos ubicados. Pero qué hermosa enseñanza, ¿no?, que daba el pastor en ese entonces. La causa del pecado, ¿no? Cuando una persona infringe la palabra, o sea, la mente se entenebrece la mente, y entonces ya no tenemos ya como que la capacidad de oír a Dios, sino que como nuestra mente está entenebrecida por causa del pecado, entonces nosotros seguimos eso, la conciencia. Entonces creemos que bueno, porque Dios, que es Dios que nos está hablando, resulta que no, que estamos obedeciendo a otra voz que no es la de Dios. Pero es por eso, porque estamos en el lugar que no es el correcto. Entonces necesitamos volvernos al lugar. Necesitamos salir de ese lugar donde estamos y volvernos y decirnos: Señor, aquí estoy, Señor, de vuelta. Ayúdame, Señor, a prestar atención a tu palabra. Ayúdame, Señor, a seguir tus caminos. Ayúdame cada día a conocer tu voluntad. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ayúdame, Señor, ayúdame. No quiero errar, no quiero fallar. Una vez, estando yo en mi habitación, en mi cuarto, me la pasaba muchas horas, orando, leyendo la palabra. Y en una de esas que me cruzo con la palabra, cuando Jesús le decía a la gente: mira, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo no vengo a hacer lo que quiera acá entre ustedes, no. A mí el que me envió fue el Padre, y a Él oigo, y a Él presto atención. Yo hago las cosas que mi Padre me manda, eso hago. Y cuando me cruzo con esa palabra, hermanos, comienza el Señor a tratar conmigo, y comienza el Espíritu a redarguirme, y entonces, oye, Dios mío, me di cuenta de muchas cosas del Señor, y comienzo a decir: oye, Señor, de verdad, verdaderamente, oye, perdón, porque por mucho tiempo estuve siguiendo mis deseos. Y una vez, y en ese momento yo comienzo a orar, y
yo vengo con un corazón, o sea, ya como que entendido, ¿no? Y me postro a orar y comienzo a orar y a pedirle al Señor perdón, pedirle al Señor dirección y le digo, Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, o sea, yo no quiero errar, no quiero fallarte, o sea, yo quiero conocer realmente tu voluntad, quiero conocer realmente cuál es tu propósito conmigo, qué vas a hacer conmigo, y comienzo a humillarme, pedirle perdón al Señor. Hermano, yo soy sincero, hermano, yo sentía una paz tremenda, hermanos, en mi habitación. Yo sentí una paz tremenda y decía, oye, Dios, tú estás aquí, le decía, tú estás aquí, Señor. Porque le decía, Señor, yo siento una paz grande acá. Y yo entendí, oye, el Señor está aquí, el Señor me está escuchando. El Señor me está escuchando y yo sentía que Él decía, sí, amén, yo te perdono. Y desde ese entonces, hermano, o sea, mi vida era una completa paz, una completa paz, una completa paz. Paz en mi corazón, que la paz de Dios, o sea, muchas veces es como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento, hermano, que ni la mente humana puede entender esa paz. Esa es la paz que Dios quiere darnos a nosotros. Esa es la paz que debemos tener todo creyente, todo cristiano. Y no solamente tenerla, sino también ser portador de esa paz también. Ser portador de esa paz. Ser pacificadores. Porque hay una bendición detrás de eso también. Ser pacificadores. Pacificadores. No darle lugar a la contienda. No darle lugar a discusiones. Ser pacificadores. Ser pacificadores, queridos hermanos. Y bueno, yo quiero concluir, ¿no? Con una palabra en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 13. Debí marcar y no lo marqué. Si alguien la puede leer, gloria a Dios. Oh, gracias, Señor, por el proyecto. Dice así, gloria a Dios, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una vez un pastor en Venezuela hizo esta pregunta en medio así de los hermanos que estaban allí y decía: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Otra pregunta. Y todos se quedaban. Nadie levantaba la mano, hermano. Nadie. Yo para ese entonces era un nuevo creyente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y nadie levantaba la mano, hermano. Y él decía,
nadie, ninguno de los que están aquí son sabios. Ninguno de los que están entendidos. Bueno, y como nadie levanta la mano, entonces yo levanto la mano. Yo sí soy sabio. Yo soy entendido. Y esta fue una de las cosas también que como que me tocó, también me confrontó también, ¿no? ¿Ven? Porque muchas veces nosotros nos hacemos sabios o nos creemos sabios, ¿ven? Pero de vista, de vista. Y muchas veces como que ignoramos, o sea, lo que significa, ¿no? El significado de las palabras. Allí el obispo Santiago está hablando de una persona que es prudente, que es sensata, que está en su juicio cabal. Una persona que es de mente cauta. Una persona que tiene la capacidad de prevenirte, que tiene la capacidad de ¿cómo se llama? De hacer que si estás en un camino, o sea, hacerte volver al camino. Entendido, inteligente, una persona inteligente, una persona que sabe usar lo que ha recibido. Sabio y entendido son dos palabras diferentes con términos, definiciones diferentes. Dios te da un conocimiento, pero también nos enseña a usar ese conocimiento. ¿Verdad? Una persona no es sabia por lo mucho que sabe. Una persona es sabia cuando tiene una buena conducta, cuando sabe cómo hacer las cosas en un momento determinado, en una situación, en cualquier circunstancia. Entonces, esa es la persona de la cual pregunta el obispo Santiago. ¿Quién es sabio y entendido con todas estas características? Una persona íntegra, una persona perfecta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si nosotros somos sabios e entendidos, entonces debemos demostrar por la buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre. La conducta habla de nuestra manera de vivir. La mansedumbre es, o sea, cuando habla en sabia mansedumbre, quiere decir que tiene sabiduría, pero tiene sabiduría porque la has recibido, ¿verdad? Porque era una persona, o sea, era una persona mansa, una persona humilde que inclinas tu oído a la enseñanza. Estás recibiendo, pero eso lo hace la humildad. La humildad hace que recibas, que conozcas. Muéstralo por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Y qué sigue diciendo? El siguiente, y ahí vamos a terminar. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Una persona puede ser sabio, puede ser entendido, pero también puede tener arrogancia en su corazón. Una persona arrogante es aquel que se jacta muchas veces. No, que bueno, porque una persona jactanciosa, que se jacta por su conocimiento, que se jacta por lo que sabe. Muchas veces, por ser arrogantes, muchas veces nos desviamos también. La arrogancia hace que nos desviemos de lo que es verdadero. Estamos hablando en el sentido bueno y en el sentido, o sea, malo, para que como que veamos las dos partes y entonces estemos seguros dónde estamos realmente ubicados. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así
mintáis contra la verdad. ¿Y qué sigue diciendo el otro? El otro versículo. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Y el otro versículo sigue diciendo: porque donde hay celo y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa de maldad. Era el último, ¿no? Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Dios le bendiga, queridos hermanos, que el Señor pueda a través de esto bendecir sus vidas. Denle un aplauso al Señor, nuestro hermano.